que hagamos algo, y es que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra Paz Gaby, que yo sé que Dios tiene algo preparado para nuestras vidas a través de ella. Muy buenos días, ¿cómo están? Digan súper, súper bien. Muy bien, o súper mal, sí, o súper normal, pero estamos súper, porque para Dios somos súper, porque con nosotros es que va a conquistar el mundo, con nosotros es que va a derrotar a la persona que está a tu lado y que te hace la vida imposible con amor, con todos los principios, con todo lo que Dios tiene. Él cuenta con nosotros. Y si pudo utilizar hasta los burros, nosotros ahí, todos tenemos oportunidad. Gracias a Dios. Bueno, quiero empezar esta mañana con una anécdota. Imagínense, por aquí hay alguna niña que se llame Luciana. ¿Alguien que se llame Luciana? Entonces vamos a utilizar el nombre de Luciana. En una ocasión, Luciana, que era una pequeñita, se acerca a su mamá y le dice: mami, ¿de dónde provienen todos los seres humanos? Y entonces la mamá le dijo: mira, hija, te lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Nuestro Dios, papito Dios, un día hizo a Adán y a Eva. Y Adán y Eva tuvieron hijos, muchos hijitos, y pasó el tiempo, y pasó, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y así se formó la raza humana. Luciana dice: ay, tan bonito, mami. Pasaron unos días y se va donde el papá, con la misma pregunta: papi, ¿de dónde vienen los seres humanos? Entonces el papi le dice: hijita, es un poco complicado, pero voy a tratar de explicártelo muy sencillo. Los seres humanos provienen, bueno, primero existieron todos los animales, y entre esos el mono. Y entonces el mono fue perdiendo la cola, el mono se fue caminando erguido. Bueno, hubo un poco de transformaciones, hijita. Y luego, entonces de ahí, algunos se convirtieron en seres humanos. Luciana se quedó así, hagan así. Y se fue donde la mamá. Mami, ¿qué te pasó, hijita? Estoy confundida. Y eso, mi amor, porque tú me dices que los seres humanos los hizo Dios con Adán y Eva y todo lo que me contaste. Pero hoy le pregunté a papá y me dice que todos venimos de unos monos. Entonces me confundió. La mamá le dice: hijita, esto es muy sencillo. Yo te hablé acerca de mi familia. Tu papá te habló acerca de la familia de él. Denle un aplauso. Muy bien, gracias, auditorio, por colaborarme. Vamos a entrar a algo muy importante, y yo quiero pedir que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que nos hable. Que esa palabra escrita que está en la Biblia se nos revele y deje de ser palabra escrita y traiga algo nuevo, traiga un cambio en nuestra vida, traiga una transformación. Señor, en el día de hoy todos los que estamos aquí estamos necesitados de ti. No es la música, no son los videos, no es nada, esas cosas las que nos trae aquí. Nos congrega en este lugar nuestro amor por ti, nuestra dependencia de ti. Aunque la embarremos muchos de nosotros, pero venimos es porque tú eres quien nos mueves a este lugar. Por eso, Señor, no queremos salir como entramos. Por favor, haz que tu palabra cobre vida para nosotros. Haz que tu palabra pueda, Señor, hacer lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, en cada espíritu, en cada uno de nosotros y también en cada uno de los que se conectan a través de la internet y en cada una de las personas que después del día de hoy van a entrar allí a nuestra página web y van a mirar, Señor, van a hacer clic allí y que tengan un mensaje, que tengan una palabra, que tengan una promesa, que aún, Señor, tu palabra nos sacuda, nos haga cambiar de camino, nos vuelva al camino, corrija nuestros pasos, Señor, cambie nuestras actitudes. Hoy, Señor, declaramos que tú harás lo que tienes que hacer en cada vida y en cada corazón. Amén. Muy bien, vamos a centrar la enseñanza del día de hoy en
una porción del libro de Proverbios. Vamos a decir, ¿quién tiene el control? Diga. ¿Quién tiene el control? Pregúntele a la persona que está a su lado. ¿Quién tiene el control? El control es por lo que más se pelea en la casa, ¿sí o no? ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Ah? Y entonces puede que lo hayan cogido los niños porque los niños ya se acostumbraron también al control y lo mueven y hacen locuras. ¿Quién tiene el control? En Proverbios capítulo 25, el versículo 28, es donde vamos a centrar nuestra enseñanza. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué tal si todos lo hablamos en voz alta? A ver, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Yo quiero leerles algunas otras versiones que tengo acá. En la Reina Valera del 60 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta es la nueva versión internacional, pero la nueva traducción viviente dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y en la traducción del lenguaje actual dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Esto quiere decir que el dominio propio, el control de sí mismo, la templanza y otras cosas que vamos a ver que es lo mismo, tienen muchísima importancia en nuestras vidas. Es tan importante como las murallas en una ciudad. ¿Saben? En la antigüedad las ciudades eran construidas con fuertes muros alrededor de ellos y además de ser fuertes, eran altos. Pero todo era para protegerlos de los invasores. La ciudad que no tenía muros era una ciudad vulnerable. Y este texto compara eso, al ser humano que no tiene sus muros fuertes, que no tiene su carácter bien puesto, que no sabe dominarse, a una ciudad sin murallas. En la antigüedad también, si esas murallas fallaban, pues entonces entraban los enemigos, los cogían prisioneros, cogían todo el botín, todos sus ganados, todas sus fortalezas, y esa ciudad a la cual entraban era subyugada. Yo creo que una de las quizás murallas más famosas que todos hemos escuchado, por lo menos mencionarlas, es la Gran Muralla China. ¿Sí o no? ¿Cuántos han oído hablar? Esta muralla tiene más de 6.500 kilómetros de extensión y es muy alta. Pero bueno, aunque se empezó a construir muchísimo antes de que naciera Cristo, se dice que hacia el año 600 se empezó a construir, de los emperadores chinos empezaron esta construcción, no fue sino la que ahora conocemos a partir del siglo XV, la muralla que hoy conocemos. Lo interesante del asunto es que cuando China fue invadida por sus enemigos, los invasores no tuvieron que trepar los muros ni que destruirlos. ¿Sabe qué tuvieron que hacer vez tras vez que fue invadida varias veces? Poderse colar con una de las personas que eran los guardadores de las puertas para que los dejara entrar. Es decir, pagaron soborno para que los dejaran entrar y casi siempre podemos decir que sometieron a este gran imperio solamente porque había alguien que abría la puerta. No solamente se necesitaba trepar los muros, destruirlos, sino que si se ganaban a alguno de los guardas, entonces le pasaban dinero o le ofrecían diferentes cosas y podían entrar y tomar allí la ciudad. Podemos nosotros tener algo de enseñanza para eso. Mire, podemos saber mucha Biblia, podemos tener hasta la habilidad, porque es una habilidad, es un don, aunque es una obligación de todos, compartir nuestra fe en Dios. Hay quienes tienen una habilidad especial para compartir el evangelio. Tú puedes tener esa habilidad para compartir con otros las buenas nuevas, pero si tú no tienes dominio propio, en cualquier momento puedes salirte, como decimos nosotros coloquialmente aquí en Colombia, de los chiros y tu testimonio dejarlo por el piso. Si no te dominas a ti mismo, tú puedes tener tus hijos y puedes hablarles a ellos de que tenemos nuestra seguridad en Dios, de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, de que caminamos por principios. Pero si en un momento tú pierdes, o varias veces más bien, ellos ven que tú eres una persona iracunda, no los vas a acercar a Dios, los vas a alejar.
Es por eso lo importante del dominio propio. El dominio propio es una protección, según lo que dicen estos versículos que yo les he leído. Es una protección y es lo que demuestra de verdad el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Saben? Siempre estamos, sobre todo en este tiempo, es una era, es una generación que domina toda la galaxia, que domina es decir, que va a los viajes interplanetarios, domina la tecnología, domina los ríos, le cambia incluso el curso normal de los ríos. Bueno, hace muchas cosas, pero ¿saben que no nos hemos podido dominar a nosotros mismos? La Biblia habla de que aquel, por ejemplo, que puede dominar su espíritu es el más sabio de los hombres. Nosotros tenemos que entonces trabajar en esto. Hay un refrán que dice, un barco sin timón tendría más posibilidades que un hombre sin disciplina. Imagínense lo importante. Pero bueno, miremos algunos sinónimos de lo que es dominio propio. Dominio propio es dominarse a sí mismo. Otra parte de la Biblia habla de la templanza, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. También puede ser autodisciplina, fortaleza para vivir, control propio. Otras partes en la Escritura se habla de la prudencia, dominar los malos deseos y fortaleza interior. Todo esto son sinónimos de lo que es dominio propio. Pero entonces, ¿qué es dominio propio? Yo puse una definición que creo que se ajusta. La encontré y encontré varias y las coloqué así. Es dirigir o controlar tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de tal manera que estén de acuerdo con los deseos de Dios para ti y que demuestren un comportamiento sano delante de otras personas. Eso es dominio propio. Pudiéramos decir que el dominio propio es el muro que protege nuestras vidas. ¿Para qué? Para que los invasores, todas las circunstancias, todas las cosas que vienen, aún los hábitos que tenemos y nuestros propios gustos y nuestras propias cosas que queremos satisfacer, puedan tener control. Aún nos ayuda de defensa para las tentaciones que vengan a nuestra vida. Pero para que ninguno de nosotros vaya a morir engañado, yo a veces le digo al pastor César Osvaldo, mira, si tú ves algo, dímelo para que yo no muera engañada. ¿Se acuerda que él a veces lo ha dicho acá? Para que ninguno de nosotros vaya a morir engañado, porque de pronto decimos, no, yo sí tengo dominio propio. Pero ¿qué terco va a decir que no es terco? ¿Qué tacaño va a decir que no es tacaño? ¿Qué persona iracunda va a decir que es iracunda? Nunca vamos a reconocer fácilmente nuestras cosas. Entonces, como para que no vayamos a morir engañados, yo hice algunas preguntas para que podamos evaluarnos. ¿Saben que las evaluaciones son buenas? Debemos ser personas que nos evaluemos. A la luz de lo que dice la cultura, no. A la luz de lo que dice que es permisivo en nuestra sociedad, no. Nuestra única medida es la palabra de Dios. Esa, ante Él, es que tenemos que evaluarnos. ¿Hay algún vicio que te gobierne? Yo no solamente me estoy refiriendo a los más comunes o a los que quizás nosotros como Iglesia de Cristo le ponemos más atención o los ponemos más resaltados. No me estoy refiriendo solamente al cigarrillo, al licor, me refiero a la comida, me refiero a qué buen administrador de tu propia vida eres. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo son tus comportamientos? ¿Cómo están tus principios? Hay muchísimos vicios. Nos enteramos esta semana con mi esposito por el noticiero. ¿Cuántos ven los noticieros? Entonces todos nos enteramos de que ahora en los Estados Unidos tuvieron que abrir una clínica para desintoxicar a las personas de la tecnología y de las redes sociales. Y ha sido un éxito rotundo. Daban algunos testimonios, ¿los vieron? Algunas entrevistas. Si no lo vieron, entérense y si tienen que acudir allí, tranquilo, vayan que nosotros les guardamos aquí su lugar. ¿Te enojas fácilmente y pierdes la paz? ¿Has aprendido a decir no o te dejas presionar negativamente por los demás?
¿Qué tal eres con la paciencia? ¿Te desesperas? ¿Entras en ansiedad fácilmente? Y con la mansedumbre, ¿cómo nos va? ¿Nos sometemos a las autoridades fácilmente? Las autoridades que están sobre nuestra vida. ¿Sabemos guardar secretos o somos buenos para el chisme? ¿Hablamos mucho pero escuchamos poco? ¿Tomamos decisiones apresuradas o nos tomamos un tiempo para orar, para comparar nuestras formas en que vamos a responder conforme a la palabra? ¿Miramos si algo de acciones de nuestra vida están contradiciendo un principio o solamente hacemos las cosas porque nos gusta, porque nos pareció bien hacerlo, porque todo el mundo lo hace, porque estamos en pleno siglo XXI? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Cuando hay desacuerdos, ¿somos tolerantes o nos salimos de los chiros? ¿Qué tal con tu agenda? Y con la mía, por supuesto. ¿Manejamos bien el tiempo, el calendario? ¿Somos puntuales? ¿Somos cumplidos? Una cosa es ser puntual y otra cosa es ser cumplido. ¿Honras tu palabra? ¿Honras tus compromisos? Bueno, la otra lista es para la otra reunión. No puedo agotar todas las fichas de una vez. ¿Saben a qué se compara o a qué puedo yo comparar una persona sin falta o más bien con falta de dominio propio? A un loco. ¿Qué hace un loco? No tiene ninguna acción cuerda, hace solo locuras. Pero muchas veces nos comparamos a un loco. Hacemos locura, lo que nos parece en ese momento. Si uno dice, ¿por qué hizo eso? No. Es que tiene su grado de locura. ¿A qué más podemos comparar? Un hombre, una mujer, un jovencito sin dominio propio a un títere. Un títere es manipulado, ¿cierto? Manipulado, sea por cuerdas o sea con la mano. ¿Qué te gobierna? ¿Qué te dirige? ¿Las circunstancias? ¿Las personas que están a tu alrededor? Ay, no, es que ese compañero de trabajo, si usted trabajara con él, pastora, me entendería. No crean que trabajar con personas cristianas es el oasis de la felicidad. Nada más diferente a eso. Pero ahí podemos medir nuestro dominio propio. Poder trabajar con personas que son difíciles. Yo a veces le digo a las personas, y me lo digo a mí misma porque tengo que repetírmelo, bueno, ¿y quién es el cristiano? Tú. ¿Y quién es el que va a demostrar con actos y con palabras que vive una vida diferente y que quiere marcar la diferencia? Nosotros. ¿Y quién se lo puede? Es una oportunidad de Dios para que nos lo ganemos para Él con nuestro testimonio y con nuestras acciones. Nosotros. No somos títeres que nos dejamos gobernar ni que nos dejamos mover por las circunstancias. ¿Saben? El dominio propio es tan importante. Yo puse aquí en mis notas resaltado. Importantísimo, es algo tan importante como la doctrina. De pronto el pastor Cristian me dice, a ver, ¿con qué va a salir? Bueno, porque si no podemos decirle no al pecado, ¿para qué nos sirve tener la enseñanza apropiada de lo que debemos hacer? Yo encontré una historia con la cual quiero representar o graficar esto. En Hechos capítulo 24, del verso 24 y 25, dice lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Saben? Este pasaje me llamó muchísimo la atención, porque estaba Pablo preso, lo habían llevado allí ante el gobernador Félix, y entonces imagínense que Félix, que era casado con Drusila, una mujer judía, entonces lo llama,
Varias veces vino a hablar Pablo con Félix acerca de la fe, acerca del problema en el que estaba metido. Pablo presentó defensa, dice, no, yo no formo alboroto entre los judíos, yo no vine aquí a hacer lo que quería, no blasfemé el templo como me están diciendo. Pueden verlo en todo el capítulo 24 y 23 de Hechos, toda esta historia. Pero cuando se presenta aquí yo me pregunté, ¿por qué si Pablo le habla acerca de la fe en Jesucristo? Acerca de la justicia de Dios, acerca del juicio venidero, que son las doctrinas como básicas del cristiano. En medio de eso les habla acerca del dominio propio. ¿Saben? Y Félix y Drusila representan como una telenovela de pasiones, malos deseos, de malas decisiones, de muchas cosas. Si a usted le gustan las telenovelas, esta representaría la que le va a llamar la atención. Imagínense que Drusila, una mujer judía, era casada con el rey Asiso. Cuando ella se casó con Asiso, Asiso se convirtió al judaísmo cuando se casó con Drusila. Pero en medio de eso transcurrieron los años y Drusila conoció a Félix. Digan, wow. Gracias, Auditorio El Remunerador, yo los amo, son el mejor auditorio. Ella dijo, wow, y ella quedó así deslumbrada porque Félix representaba una personalidad deslumbrante. Yo creo, no sé, no busqué eso, pero que era así como el que le encantaba a Drusila. Y entonces Drusila no tuvo objeción en abandonar a su esposo, el rey Asiso, y convertirse en la tercera esposa del gobernador Félix. Pero saben, Félix era un pagano, nunca se convirtió al judaísmo, nunca. Pero ella se dejó deslumbrar. ¿Cuántas veces nos dejamos deslumbrar y tomamos decisiones equivocadas, como Drusila, teniendo que tomar otras determinaciones, otros caminos, vivir la vida de una forma diferente? Se convirtió en la tercera esposa. Entonces, cuando Pablo habla ante ellos, yo digo, ¿por qué no les habló del amor de Dios? No, necesitaba confrontarlos con su vida. Les habló, sí, de la fe en Jesucristo, dice la palabra, lo que acabamos de leer, pero les habló de la justicia de Dios. Les habló de que cuando se recibe a Jesús, somos justificados posicionalmente delante del Padre. Pero también les habló del juicio venidero. Eso quiere decir que tenemos que dar cuenta de nuestros actos, de nuestra vida. Renuevo en la vida cristiana no se resume en salvación. Esa es la entrada, ese es el primer paso. Bendito sea Dios. Perdón de pecados. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es vivir de acuerdo a como Dios quiere, no como la época demanda. Es poder hacer la diferencia, es poder ser la sal y la luz, como siempre lo ha querido nuestro Dios. Entonces, en medio de eso, les habla del dominio propio, cosa que le faltó a Drusila y también a Félix. Muchas veces nos parecemos a esas historias que nos narra la Biblia y que quedan registradas precisamente para que podamos cambiar nuestro estilo de vida. ¿Saben a veces que me preocupa, Renuevo, que nos centramos tanto en exponer la salvación como el don gratuito de Dios, gratuito para nosotros, pero para Dios no fue gratuito, le costó todo. Y nos centramos tanto en hablarle a la gente de ese don que no le va a costar nada, que nos dejamos de predicar y de enseñar el lado humano y la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a esa salvación tan grande. A vivir vidas santas, vidas apartadas del pecado, vidas consagradas para Él. Me van a decir, está loca, pastora. Pues en pleno siglo XXI, yo les hace como 3 mensajes, les hablé sobre la cronología del discípulo. Nos hace falta pasar de Romanos 7 a Romanos 8. Para los que no saben, Romanos 7 es el miserable hombre de mí. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pero aquello que no quiero hacer, eso es lo que termino sumido en eso. Y tenemos que pasar a Romanos 8. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nada. Porque nada me separará del amor de Dios. Tenemos que consagrarnos a Él. En nuestras propias fuerzas es imposible adquirir el dominio propio, la autodisciplina, la prudencia.
sobre todo en ciertos caracteres o ciertos temperamentos, perdón. Yo era una loca. Les voy a resumir una sola cosa. Yo vengo de un papá colérico, nato. Les voy a ir contando algunas historias y ustedes van, wow. Y sé que mi papá me está escuchando. Papito. Estaba embarazada de mi tercer hijo. Hubo una reunión de exalumnos, de compañeros del colegio, de mi esposo, y yo los conocía porque algunos de ellos eran parte de sus compañeros de los Andes, o sea, se habían conocido desde el colegio. Entonces yo quería ir a esa reunión y yo estaba con una barrigueta, me faltaba menos, bueno, tal vez un mes, mes y medio para la fecha del parto. Y mi papá, y mi esposito me dice, no amor, yo no te voy a llevar. Me puse como esos emoticones, ese rojo que está así. Pero ¿por qué no me vas a llevar? Me dijo, porque no tengo el suficiente dinero y no te puedo llevar en taxi. No tenía, acuérdese que éramos todavía estudiantes. No tengo los suficientes, me regalan agüita, recursos. Y entonces no te puedo llevar a pie y no sé cómo esté el transporte para el regreso, quizás sea hacia la madrugada. Entonces no sé cómo te traería, no quiero correr riesgos contigo. Entonces, tranquilo, tu Dios es mi Dios y tu agua también. Bueno, gracias. Bueno, el caso fue que yo me quedé y mi esposo se fue. Pues me ha entrado un ataque de ira. No se dejen guiar por este semblante. Les estoy contando lo que era. ¿Saben qué me dio? Un rabionón que no podía con eso. Y con semejante barriga. Hacía poquitos días había pasado el cumpleaños de mi esposo y le había regalado unas pantuflas de los sueños, así de ensueño, y una loción que todavía no la había pagado. Y estaba sin empezar. ¿Saben qué hice? Loca, por eso le digo loca. Cogí la loción y la abrí y la mandé por el lavamanos. Bueno, lo único bueno es que eso olía por mucho tiempo, olió toda la casa a esa loción. Y cogí las pantuflas y con unas tijeras las rompí. Rompí las pantuflas, digan, ¡oh! Y por supuesto me acosté súper brava. Cuando empezaron las contracciones se me adelantó el parto. Mi esposo llegó y yo le conté y no me creía. Y camino a la clínica, le dije, amor, yo necesito que me perdones. ¿Por qué, mi vida? Mi amor, porque le eché tijera a tus pantuflas y boté tu loción. No te preocupes, mi amor. Bueno, ahí lo del chinito sirvió, porque se salió rapidito. Pero tenemos que tener cambios. Tenemos que tener cambios. Un día lo amenacé con la plancha. Algo me dijo y yo estaba planchando. Y en ese momento, lo primero que hice fue agarrar. Venga, a ver. Dios mío, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. ¿Y saben dónde se va a probar nuestro dominio propio? En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de lo que queremos hacer y no debemos hacer. Pero si aprendemos a decir no, vamos a poder disfrutar de una vida mejor. Vamos a poder honrar el nombre de Dios. Vamos a poder influenciar a los que están a nuestro lado con algo verdadero que es nuestra vida. Muchos no abrirán la Biblia nunca para leerla, pero mirarán tu vida y querrán saber qué es lo que Dios ha hecho por ti y en ti. Un hombre fuerte puede dominar a otros, pero un hombre sabio es aquel que se domina a sí mismo. Aunque estamos en el pleno siglo de la satisfacción de nuestros deseos, quiero decirle que no es así. Nuestro amigo Freud se equivocó. No, gracias a Dios ya todas sus explicaciones y sus teorías no son aceptadas. No debemos darle rienda suelta a lo que queremos hacer porque si no nos frustramos y nos deprimimos. No, tenemos que vivir la vida a la manera de Dios. Yo no creo que haya una persona que se controle al 100%. De hecho, la Biblia habla de una sola cosita. Dice, si hay un hombre que con su boca no ofenda a otro, este es varón perfecto. ¿Cuántos varones perfectos hay acá? Ni uno.
Y mujeres tampoco. Porque no incluye solamente lo que dices, incluye lo que no dices. Dominio propio es todo en nuestra vida. Marca todo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo lo coloca dentro del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Habla del dominio propio, es la misma templanza. O sea que no puede ser generado ni dado por nosotros mismos, producido en nuestras fuerzas, en nuestros sacrificios. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es aquí donde juega verdaderamente la importancia de rendir nuestras vidas a Dios y de pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese segundo toque de gracia, el sometimiento de nuestra voluntad, de nuestro ser por completo a Él. Señor, ¿de qué vale vivir la vida si la voy a vivir a mi manera? Es lo que tú quieras, Señor. Pero transfórmame, Dios. ¿Sabe que cuando Él lo hace, aunque a veces es doloroso, es satisfactorio? No crean que fui domada, porque la Biblia habla de que aún los caballos, dice, que se les tiene que poner freno y se les tiene que domar. ¿Saben? Somos domados, entre comillas, de una forma que va a traer fruto, en nuestra vida y en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser gente que tenga dominio propio. ¿Saben? El dominio propio es como la característica de los buenos administradores. Pero la compulsión por cualquier cosa, por la comida, por el deporte, por la vida desordenada, por lo que sea, es lo contrario a esto. Tenemos que hacer algo. Yo oí una vez una enseñanza de un predicador que decía, por ejemplo, para ilustrar esto, que siempre en la vida de todo hombre y mujer, para convertirnos de niños a mujercitas, de niñas a mujercitas y de niños a hombres, hay una transición que se conoce como el desarrollo en cada una de las diferentes géneros. Y entonces decía este pastor que él siempre se preguntaba por qué una niña de 11 o 12 años tiene ya su cuerpo como para poder concebir un hijo y poder tenerlo. Y un varoncito a los 13 años era capaz de engendrar un hijo, que él le había preguntado en oración al Señor. Yo no sé, estoy relatando lo que este pastor decía, que por qué más bien ese switch de la libido, de los deseos, no se conectaban y se prendían una semana antes de la boda. Y otra vez decía, bueno, más bien 2 días antes de la boda, nos evitaríamos muchísimos problemas. Y este pastor dice que Dios le dio la respuesta. Dice, porque teniendo el poder de hacerlo, deben ejercitar el dominio propio para decir no. Y van allí tanto adquiriendo el dominio propio como creciendo en madurez y en carácter. Yo me quedé, bueno, hasta así. Porque tienen la capacidad de engendrar y de concebir, pero tienen el principio de no hacerlo. Jóvenes, jovencitas, bueno, también toca decirle viejos, viejas y adultos y adultas. Los no de Dios son no. Te parezca o no, me parezca o no. Eso es dominio propio. Cuando pudieras decir sí, decir no. Muchas de las personas, quizás hoy sea esa tu situación, estás pasando por una situación difícil solamente porque cuando debías decir no, dijiste sí y estás viviendo la consecuencia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir nuestra vida diferente. Tengan razón este pastor de que le dijo eso Dios o no, tenemos que comportarnos diferente. ¿Saben qué es el dominio propio? Es como la habilidad que debe tener un corredor de carros de carreras para saber que con cualquier mínimo movimiento de su volante se sale de la pista y se estrella contra los muros de contención o sigue en la carrera vigente. Son pequeñas cosas. A veces creemos que es en las cosas trascendentales de la vida que tenemos que aplicar el dominio propio y no hay nada más lejos de la realidad. Hay 2 manifestaciones que demuestran que un hombre o una mujer ejerce el dominio propio. Ve poniendo únicamente las que yo te diga. ¿Listo, Edicito? Ve. Lo que se dice y lo que se hace. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Lo que se dice, digan. Lo que digo
y lo que hago. Pero saben que no son solamente las palabras, sino la intención que llevan mis palabras. Es cómo lo digo, en qué momento lo digo, el estilo en que lo digo y aún la motivación con que yo digo lo que digo. Pareciera un trabalenguas. Y también lo que hago está relacionado con mi manera de actuar. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Y las intenciones con que yo lo hago. El dominio propio va ligado también a mi forma de mantenerme aún vigente con todo lo que Dios ha dado a mi vida. En segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 7, fíjense lo que dice el Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, se le está mandando a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, está la fe, pero dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Y de dominio propio. La situación es que había la necesidad de seguir predicando y de mantenerse en la fe constante y la dirección indicada que Pablo le había dado a Timoteo. Entonces, como había necesidad de seguir predicando el evangelio, los cristianos de esa época se podían llenar de temor o de cobardía o de miedo, llámenlo como quieran, y entonces por las consecuencias que traía, porque muchos eran encarcelados, muchos eran desterrados, muchos eran muertos a causa de su fe. Pero le dice Pablo, no descuides, aviva el don de Dios que hay en ti de predicar, de avivar, de compartir, de pastorear, avívalo. Pero le dice también, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder para mantenernos vigentes en Él, para hacer demostración de poder de lo alto en nuestra vida primeramente. Y también dice, y de dominio propio. El dominio propio es súper importante. Aquí Pablo se lo resalta a Timoteo aún para mantenerse avivado. ¿Saben? David decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él mismo cuando aún titubeaba tenía que hablarse la palabra y tenía que recordarse las promesas de la palabra escrita de Dios. Tenemos que hacer eso mismo. La vida, ¿saben cómo es? La vida es como las matemáticas. Encontré esta frase y me encantó. Tiene una parte básica y una profunda, pero no se puede llegar a la profunda si no hemos dominado lo básico. Si usted no domina lo básico, no puede con el álgebra, muchísimo menos con la trigonometría y con el cálculo. Entonces la vida es como las matemáticas. Tiene una parte básica y una profunda, pero la básica se necesita para todas las cosas que tenemos que hacer. Pero ustedes dirán, está muy bien todo eso que usted dice, pastora, pero ¿y qué hago? Denos como cómo voy a desarrollar ese dominio propio. Y como dirían los muchachos, se la tengo. Se la tengo. No va por orden, pero sí tiene que tener en cuenta todo. Primero que todo tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que rendirnos. Tenemos que hacer de Dios no solamente, o de Jesús no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Cuando yo digo que Él es mi Salvador, listo, se encargó de mi pasado. Pero cuando yo digo que Él es mi Señor, estoy declarando que Él es quien me gobierna. Es decir, se encarga de mi presente y también de mi futuro. Es someter mi vida a Dios. Pero miren lo que vamos encontrando. Admita su responsabilidad. ¿Qué tenemos que admitir? ¿Saben que el punto de partida de cualquier cosa es admitir el estado actual? Tenemos que admitir y creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho acerca de mí que yo soy responsable de mi conducta. ¿Quién es el responsable? ¿La esposa que le saca la chispa? No. ¿El esposo que la ahoga? No. ¿Los compañeros de trabajo que le hacen la vida imposible? No. ¿El problema que se presentó? No. El responsable de mi conducta y de la tuya
eres tú mismo y yo misma. A veces decimos, pero es que esto no, Dios mío, es una tentación tan grande. No, yo no soy responsable. Santiago 1:14 dice al contrario. Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Esa es la versión del lenguaje sencillo. Lo que dice este pasaje es que cuando hacemos ciertas cosas que van en contra de los designios y de los principios de Dios es porque nos gusta. Cuando metemos la pata es porque nos gusta. Si alguien va a hacer algo y lo llega a hacer es porque le gusta. Si no le gusta, no lo hace. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar responsabilidad y poder cumplir nuestra vida, como dice Gálatas 5:16. Vivan por el Espíritu y no se guíen por los deseos de la naturaleza pecaminosa. Diga, vivir por el Espíritu y para el Espíritu es responsabilidad mía. Siempre vamos a estar alrededor nuestro, van a haber muchas cosas. Siempre vamos a estar, ¿saben?, eligiendo nuestra vida. Nosotros hacemos elecciones de cómo vestirnos, de qué comer, a dónde ir, qué transporte coger. Toda en la vida son elecciones, pero es responsabilidad mía lo que voy a hacer. Otra, deje atrás el pasado. ¿Saben que vivir en que hemos fallado? Ay, pero yo lo he intentado y no he podido. Tiene que dejar atrás eso. Porque si sigue mirando eso en lo cual usted ha fallado, no como referente para no volverlo a hacer, sino para autojustificar su vida, entonces es como si estuviera conduciendo un carro mirando solamente el retrovisor. ¿Hay que mirar el retrovisor cuando uno va conduciendo? Por supuesto. Pero si solo miro el retrovisor me voy a estrellar con lo que tengo delante. ¿Sí o no? Entonces necesitamos dejar atrás todo lo que hemos fallado en esa área, pero comprometernos delante de Dios y pidiendo su ayuda. Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer, pero necesito que me asistas. Necesito, Señor, que tu poder esté presente en mi vida y me ayudes a vivir la vida. Me ayudes a estar por encima de esta o cual circunstancia, de esta o cual situación. Otra, reacciona, no acciona ante tus sentimientos. Jesús y nuestro Dios no quiere que nosotros seamos personas sin sentimientos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mismo nos demostró que tenía sentimientos. Él lloró, Él le dio mal genio, se enojó con los mercaderes, Él confrontó a sus discípulos. Vivió muchas situaciones, demostrándonos que los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino es lo que hacemos con ellos, cómo reaccionamos. Entonces no debemos ser títeres de nuestros sentimientos. No debemos actuar solamente por lo que sentimos, porque saben que lo que sentimos hoy no va a ser lo que vamos a sentir mañana. Una compañera de mi esposo decía, los únicos que no cambian de opinión son los burros y las señales del camino. Yo después dije, no, serán los burros porque las señales del camino sí cambian. Tenemos que poder no accionar ante nuestros sentimientos, sino reaccionar como debemos hacerlo. Y Dios nos da el poder para poderlo hacer. Debemos creer que podemos cambiar. Diga, yo puedo cambiar. ¿Saben? El dominio propio, como es el fruto del Espíritu Santo, empieza en nuestros pensamientos. La semilla de la palabra de Dios debe ser plantada en nuestra vida para que cuando vengan esos momentos de tentación, esos momentos, esas circunstancias, esas personas, podamos recordar esa palabra y esa promesa de Dios y podamos actuar en consecuencia. Fíjense ustedes que Romanos 12:2 no dice que nosotros vamos a ser transformados si nos esforzamos mucho, o si leemos mucho, o si oramos mucho, aunque todas esas lo debemos hacer. ¿Sabe qué dice? Que vamos a ser transformados cuando se renueve nuestra manera de pensar. Entonces, ¿de qué debemos llenar nuestro pensamiento, nuestra mente? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga esos momentos podamos echar mano de esas promesas y de la palabra escrita. ¿Saben que ese versículo de Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, sirvió en un tiempo de mi vida
tremendamente. A mí me controlaba el cigarrillo. De adolescente, lo in era ir a la cafetería cerca del colegio, pedir un tinto antes de entrar uno al colegio y fumarse un cigarrillo y tomarse un tinto. ¿Saben algunos de qué estoy hablando? Ay, esos eran los chachos del colegio. A ver. Yo me casé y seguía fumando. Entré a la universidad y yo me echaba mis fumaditas. Mi esposo nunca lo supo hasta cuando yo lo prediqué y lo conté. No, esa historia ya la he contado. Pero mis niños estaban pequeños y ellos sí sabían, aunque nunca me lo dijeron. Cuando ellos me oyeron enseñar sobre esto, digo, nosotros sí nos dábamos cuenta. Y tú te bañabas los dientes porque yo subía a la terraza y entonces, voy a hacer algo, quédense acá. Ninguno se me sube porque no lo castigo. Y me echaba mi fumadita y entonces bajaba y me cepillaba los dientes y comía chicle y mejor dicho hacía de todo. Hasta clavos y canela comía, me masticaba. Pero mis niños se daban cuenta. No es ni siquiera si otros se dan cuenta. Es que no estás haciendo lo correcto. Alce su mano derecha y diga, Dios nunca pone más sobre mí de lo que ha puesto dentro de mí para soportar. ¿Sabe? Dice que ninguna tentación será más fuerte de lo que podemos resistir, sino que juntamente con eso nos dará la salida. ¿Cuántos lo creen? Si es palabra del Señor, nos toca, nos parezca o no. Darle cuentas a alguien, esto es muy importante. Tienes que encontrar a alguien que te ayude, que chequee tu vida. Saben que rendir cuentas no es fácil, pero es muy eficiente. Tienes que encontrar a alguien que ore contigo, que te ayude con esa pequeña aberración que tengas. Es que yo tengo el dicho de que caras vemos, aberraciones no sabemos. Tienes que confiar en alguien para abrirle tu corazón. Pero por favor no le vayan a dar esos sentimientos de sinceridad descontrolada, ¿no? Si usted ha sido un hombre o usted, señor, ha sido un hombre, una mujer infiel, no vaya a decirle, mi amor, ¿sabes qué? Mira que yo te fui infiel. Si Dios se lo revela, hágalo. Si no, no lo vaya a hacer. Vaya a su mentor y pídale perdón a Dios. Y corrija su actitud, porque si no, ahí sí que lo descubra. Pero no vayas a decir, mi amor, ¿te acuerdas? Yo te fui infiel. ¿Te acuerdas, mi amor, la amiga que tú tenías en el bachillerato? Y eso hace 20 años. Con esa yo te fui infiel. ¿Verdad? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? Y dame detalles. Nada. Y fuera de eso, ¿y te acuerdas la enemiga que tú tenías en la universidad, la que te hacía la vida? Pues, esa también, mi amor. ¿Y te acuerdas tu madrina de bautismo? Esa. No les dé ataques de sinceridad. Vayan a su mentor y a él sí cuéntenle todo el asunto. Pero el mentor tampoco puede preguntar detalles, eso no es sano. ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿Y qué hicieron? No, a ver. Y corrija su actitud. Acuda a él para que le ayude. Con oración, chequeando, poniendo planes de acción. Si usted es un adicto a la pornografía, no deje el computador o su portátil allá donde... Ponga el computador en donde todo el mundo pasa. De hecho, es sano para los niños y para los jóvenes, para que no se metan a cuanta página les llegue. Donde todo el mundo pase y vea dónde está metido. Si usted tiene que bajar de peso, no vaya a comprar helados y llene su nevera de helados. A ver, como que eso es sentido común. La Biblia dice en Eclesiastés, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Tenemos que ser una iglesia que busca mentores, que se apoya en sus líderes, en sus pastores, para poder tener victoria sobre. Evitar la tentación. Si usted sabe que algo es tentación para su vida, si usted sabe que reuniéndose con ciertos amigos termina hablando de temas que no tienen nada de puros, pues ¿qué tiene que hacer? Me tapo los oídos, pastora. No,
Usted tiene que seleccionar sus amistades. Ay, es que pastora, yo estoy con mi novio y entonces mi mamá se va y entonces quedamos solitos y él me mira y yo lo miro y entonces, si usted no siente nada, no es normal, porque ya sabe que el switch se dispara desde la adolescencia. Si usted no siente nada, jovencito, dígame y lo llevo a un médico, porque eso no es normal. Pero como sí siente de todo, y los más grandecitos también, y los que están separados o divorciados también, y los que están viudos también, entonces no huya de esas situaciones. Y si usted está casado, huya de esas mismas situaciones si no está con su esposa. Si está con su esposa o su esposo, ríndase y disfrútelo. Sentido común. Si alguien en la oficina le dice, mire, tengo un problema, es que quiero contarte que mi esposo o mi esposa, ay, me hacen la vida tan tremenda, yo quiero abrir mi corazón contigo y quiero que vayamos a la cafetería de allá, que mantiene tan solita, tan falita, o allí a tal sitio y te invito a comer a media luz. ¿Usted debe hacerlo o no? Huya de eso. Pero por Dios, solo se necesita sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y dependa del poder de Cristo. ¿Saben cuál es el poder de Cristo? Es el Espíritu Santo viviendo en su vida. Es la rendición total a Él. Jesús pudo vivir la vida porque tenía la asistencia del Espíritu Santo en su vida. Porque su vida había sido rendida a Él y a los propósitos de Dios. Así es que ni viva la vida del llanero solitario, ni tampoco se las dé de héroe, porque puede caer redondito. Tenemos que depender del poder de Cristo, del poder de nuestro Dios en nuestra vida, que es suficiente para nosotros. Si tú quieres ser un líder de grupo de conexión, sabes que el dominio propio tiene que estar presente en tu vida para tomar las decisiones, las determinaciones, para vivir tu vida a la manera de Dios, para guiar a otros a lo que deben hacer, más que con palabras, con tu ejemplo, con tu testimonio. Así es que yo quiero que nos pongamos de pie. Y quiero varias cosas. No porque yo quiera, sino porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a mí. Yo quiero que todas las personas que están solteras o que duermen solitos, para definirlo, sea que usted sea divorciado, sea divorciada, sea viudo o viuda, o no se haya casado, pasen aquí adelante, por favor. Los que piensan casarse, si todavía están a tiempo, acuérdense que todavía no. Vengan acá. Ven acá, este ladito, bien acá. Pasen. Vamos a decirle, Señor, yo ni estoy pensando en eso, pero de pronto la pregunta es esta: ¿ustedes sí quieren vivir la vida a la manera de Dios? ¿Sí quieren poder ejercer el dominio propio? ¿Tú lo quieres, Mariate? ¿Tú lo quieres, Dani? ¿Tú lo quieres? ¿Cómo te llamas? Stephanie. ¿Y tú? ¿Y mi Daisy qué se hizo? ¿Tú lo quieres, mi amor? ¿Y Crystal? ¿Y Edgar de verdad lo quieren? Pero qué difícil es, ¿sí o no? Es difícil porque el switch se dispara. No 2 días antes de la boda. Se dispara desde la adolescencia. Pero sea que hayan caído en fornicación o no, yo quiero que hoy nos rindamos a Dios. Y si usted está ya casado, pero también ha caído en adulterio, dile: Señor, yo no lo quiero volver a hacer. Yo quiero poder tener el dominio de amar a mi esposo, a mi esposa y solamente dedicarme a él. Yo quiero que los que están acá levanten sus manos y repitan. A veces lo decimos mentalmente, no, digámoslo audiblemente. Señor, hoy he entendido que debo respetar tus límites, que son protección para mi vida.
Hoy quiero levantar ese muro del dominio propio en mi vida. Dígalo. Y quiero hacer un pacto contigo de no caer en fornicación, no caer en masturbación, no caer en pornografía, sino mantenerme consagrado o consagrada a ti, Señor. Hoy he entendido que el dominio propio debe estar presente en mi vida y que es una muralla que me va a proteger de todas las acechanzas del enemigo. Haz que pueda decir no para luego disfrutar de los sí que tú me permites. Dile, hoy me consagro a ti, Señor. Consagro mi cuerpo a ti y pacto contigo en pureza y en santidad. Y también te pido que en mi mente pueda haber la transformación que necesito para poder mantenerme firme en este pacto que acabo de hacer. Dile, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres más sabio que lo que yo soy. Y tus límites los acepto. Y te bendigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo quiero que si tú tienes a tu esposo o a tu esposa allí, le tomes de la mano. Si no lo tienes, haz la misma oración. Dile, Señor, mírale a los ojos y dile, Señor, a veces he sido duro o dura con mi esposo o con mi esposa. Y sé que no es la forma en que debo reaccionar o debo actuar. Si usted es un hombre, dile, a veces he actuado como un bruto. Dígale. Mírela y dígale. Dile, a veces te he lastimado. Y soy un experto en palabras, en decirte que te amo. Y con esa misma boca, dile, decirte cosas que han herido tu alma y tu corazón. Pero dile, te pido perdón. Dile, te pido perdón, porque hay cosas que he debido decirte y nunca te las he dicho. Pero hoy quiero hacerlo con la ayuda de Dios. Si tú eres la esposa, dile, amor, amor, a veces he sido una fiera contigo. Perdóname. A veces te he dicho cosas que no debo decir. Dígaselo. No tomen poco este momento, solamente porque quiero dar rienda suelta a lo que estoy sintiendo. Pero hoy te pido perdón, dile. Hoy te digo que te amo con todo mi corazón, díselo. Hoy le ruego a Dios que pueda domar esta yegua tan salvaje. Y usted dígale, y este caballo brioso también, mi amor. Y que podamos vivir nuestra vida ejercitando, dígale, y viviendo el dominio propio. Tóquese acá, cada uno de ustedes. Diga, debo ejercitar el dominio propio. No llenaré mi nevera de helados. No comeré tantas harinas. Me ejercitaré, porque debo tener dominio propio. Abrace a la persona que está a su lado y dígale, sabes que debo tener dominio propio para ayudarte, para valorarte, para tolerarte, para ver en ti todo lo bueno que Dios ha visto, tanto que invirtió su vida por ti. Dile, tenemos que ejercitar el dominio propio. Y todos levantemos nuestras manos y digamos, Señor, si tú has puesto o inspiraste a Pablo por tu Espíritu Santo a que en medio de la doctrina
colocara la necesidad del dominio propio, es porque la necesito para vivir mi vida cristiana, Señor. Espíritu Santo, dígale: hoy yo hago el pacto contigo de consagrarme, Señor, a ti, de alimentar mi vida con tu palabra, de vivir tus principios. Dígale: si el dominio propio empieza con la oración, yo lo voy a hacer, Señor. Si el dominio propio también empieza con las disciplinas espirituales, yo lo voy a hacer, Señor. Voy a meditar en tu palabra. Voy a orar, voy a ayunar, Señor. Voy a ayunar, voy a aplicar lo que tengo que hacer. Pero dígale: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo quiero rendir mi vida a ti. Quiero ser útil para conquistar al mundo. Quiero ser útil para mis generaciones. Que puedan decir de mí que era esto o aquello, pero cuando se entregó, cuando se rindió al Espíritu Santo, tuvo un cambio en su vida. Dile: haz que no me justifique, haz que pueda ser responsable de mi vida. Gracias, Señor. Mientras la música suena y todos vamos cantando, yo quiero que las personas que hoy vinieron por primera vez levanten su mano allí donde están y háganla así, preciosa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oren por él. Ven, ven, mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren rendir su vida a Jesús? Si lo quieres hacer, ¿tú lo quieres hacer? Que Él perdone sus pecados, ¿lo quieren recibir? Que Él pueda guiar su vida de hoy en adelante. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que todos extiendan sus manos acá. ¿Saben qué dice la Biblia? Que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, yo te doy muchas gracias por la vida de estas dos preciosas personas. Gracias, Señor, porque tú te revelaste hoy a ellos. Gracias, Señor, porque hoy confían en ti para su vida, para el perdón de sus pecados, Señor, para su presente y para su futuro. Gracias, Señor, porque ellos hoy inician una nueva vida en ti, Señor. Permítenos poderlos guiar, poderlos enseñar, poderlos, Señor bendito, discipular, poder responder por sus vidas delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú los escribas allí, como dice tu palabra, en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, que tú los puedas ayudar, no solamente para que esto sea del día de hoy, sino para que puedan perseverar en su vida cristiana. Te doy muchas gracias, Señor. Amén.